Que no, porque los 7 restantes va a aumentar, pueden ser bilaterales y el poligramo. ¿Qué tiene que ver el líquido amniótico ahí? Si el problema es torácico, ¿se produce dónde? En el riñón, y estamos analizando el tórax. ¿Por qué hay polidramio? Allá no te... ¿En la qué? En las células pulmonares. Sí. Sí. Pero por la cantidad, estamos hablando de un polidramio. Supercélulas pulmonares para que tengan un super líquido y vaya a ser un super polidramio. Está bien tu razonamiento, pero hay algo más lógico todavía. ¿Por qué hay polidramios? Si estamos hablando de una estructura torácica. Obstrucción del esófago puede ser. Claro. Hay un problema de la eliminación de líquido. ¿Cómo se elimina la mayormente el líquido amniótico? De eglución en un altísimo porcentaje. Pero el esófago también es una estructura blanda, compresible, igual que el pulmón. Por lo tanto, el esófago torácico se ve comprimido. Entonces, a pesar de que el mecanismo de la deglución está presente, no traga lo suficiente y por lo tanto hay más diuresis que deglución. Conclusión, polidramios. Ese es el razonamiento. Y fíjense que no están en todos, ¿no? Pero 7 de cada 10 va a tener un polidramio. Obviamente esto causa hipoplasia pulmonar y su mortalidad global no es tan alta, pero está presente. Entre 3 y 4 de cada 10 va a morir por causa de un derrame torácico. Pero ustedes también ya lo dijeron, fíjense, edema. Este es el mismo paciente, no es otro. No está nombrando el nombre, pero es el mismo paciente. Miren el edema que tenía. ¿Por qué hace el edema? Porque el problema es linfático. Y miren el edema pericraneal, cómo se nota mejor todavía. No solamente torácico, como les mostré, sino un bruto edema. Que va de acá, se nota un poquitito el pulmón, y ahí también. Pero el corte obviamente no es el ideal. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es muy sencillo. Tiene que haber una colección anecoica en el espacio pleural, pero centrípeto. Normalmente se ve en segundo y tercer trimestre. Yo la mayoría de los que vi fueron más en el tercero que en el segundo. Si se ve en el primero, lo primero que hay que pensar, valga la redundancia, es cromosomopatías. Yo realmente no lo he visto en el primero. Normalmente estas imágenes son todas del segundo. Y la pregunta siempre es primario versus secundario. Y es muy difícil a veces de poder determinarlo, pero eventualmente se puede. Entonces, el diagnóstico cuando es primario puede ser unilateral y obviamente desplaza el mediastino y aplana el diafragma. Acá casi no se ve, pero esto está. Recuerden que el diafragma tiene que tener la curvatura hacia cefálica y esto está, dependiendo de cómo esté, a veces está en sentido inverso hacia el abdomen, cuando la presión es muy alta, o eventualmente aplanado. En el cambio, en el secundario, hay menos desplazamiento del mediastino y está asociado a otros derrames, y es el laboratorio, como les decía, el que le va a diferenciar también a veces. Entonces, el diagnóstico diferencial es fácil. Toda colección líquida en el tórax, recuerden que es patológica, no tiene por qué estar. Y está asociada a anomalías cromosómicas, y aquí entra sobre todo la trisomía 21.
a linfaangiectasia o eventualmente a infecciones. Entonces, esta pesquisa se debe hacer también dentro de lo que es la búsqueda de la causa. Ahora, ¿tiene tratamiento? Sí tiene. Vamos a ver qué podemos hacer. Y el tratamiento es reducir el riesgo alto de hipoplasia pulmonar y secundariamente a ello evitar la muerte. ¿Cómo se puede hacer eso? Permitiendo la expansión pulmonar. Si el líquido que está aquí es el que está comprimiendo el pulmón, obviamente yo tengo que hacer la salida del líquido, permitir la salida del líquido. Y eso es a través de este dispositivo que se llama un catéter de doble J de Harrison, que tiene también doble plique, se le dice porque tiene este doble, o le dicen también doble cola de cochino. Esto tiene esa doble curvatura y está aquí. Pero la ventaja que tiene este catéter es que es un material de plástico que tiene una memoria. ¿Memoria qué significa? Como un resorte. Yo puedo tirarlo, suelto y vuelve a formarse de la misma manera. Porque obviamente cuando lo voy a poner, eso lo voy a poner estirado. Y a medida que va entrando, empieza a desdoblarse solo. La intención es que esto quede dentro del tórax, esto esté en la pared torácica y esto esté fuera del tórax. Acá en la imagen no se ve, pero acá hay una serie de agujeros, con lo cual permite un mejor drenaje, no solamente por la salida o la entrada, sino a través del doble rulo y en este también otros que van a permitir el drenaje. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando es aislado, significa no hay otra alteración. Porque ustedes saben, vemos una y tenemos que buscar la siguiente, malformación me refiero. Atención, ¿cómo yo sé que esté atención? No puedo medir la presión. ¿Qué parámetros ecográficos que les dije puede indicarme ese tórax está atención? Desplazamiento por el diafragma. 1. El diafragma, correcto. El abombamiento o aplanamiento del diafragma, perfecto. 2. El mediastino del pasado. 3. Tamaño del pulmón. Tamaño del pulmón. Diámetro del tórax. Exacto. El tórax es fijo. Quinto. ¿Cómo voy a saber esto? Todavía no vino, porque está pendiente. El ducto venoso. El ducto venoso. O, lo más importante, un feto hidrópico. ¿Qué es un feto hidrópico? El hidro se define como la presencia de líquido en más de dos espacios, sea pleural, abdomen, subcutáneo, pericárdico. Con que tenga en dos lugares, en pulmón y edema subcutáneo, ya está, ese efecto está hidrópico. Y el problema no es el edema, el problema es el corazón que tiene que bombear con mayor fuerza porque hay una alta resistencia a causa del edema. Entonces tiene una alta chance de muerte. Y por debajo de las 34 semanas, porque si lo hacemos, ¿para qué le voy a poner si ya está 34 semanas? Puede irse ya a la neonatología y no hay mejor alternativa. Esto ya lo hicimos, fíjense ustedes lo que les decía. Esta es del año pasado. Acá está, este es la guía. ¿Eso fue que enviaron del grupo? Sí, exacto. Pero me gusta esta imagen, por eso les traigo, porque se ven las dos cosas. Acá están mis ojos.
Sí, lamentablemente no tengo esta imagen. Ahí se ve la aguja adentro. Manquito. Que hace una toracocentesis. Y aquí está además el instrumento que utilizamos guiado por la ecografía. Llegamos al tórax, se dejan los dos rulos adentro, se retira algo para que quede realmente en pared torácica y el otro rulo afuera. ¿Qué conseguimos? Descomprimir el tórax. Es bilateral y hay que hacer dos funciones. O hay una técnica que no les cuento nada más para que ustedes sepan, que es con la misma rotar al bebé, empujarle, y entonces aquí entré de este lado, empujo, y echo del otro lado. El lugar ideal es, no es tan sencillo, la línea media. ¿Por qué? Porque si lo pongo enfrente, agarra y se va a tirar. Si lo dejo atrás es más difícil, pero igual muchos de estos salen porque el bebé se mueve. No está quieto ahora. Sí. ¿Cómo se manejan los movimientos del bebé? ¿Se desacuerda los movimientos del bebé o alguna técnica? Anestesia fetal. En la cola, en el brazo, en el muslo. Atropina por el lado cardíaco, pancuronio y fentanil a dosis kilo fetal. O sea, hay un procedimiento previo. Si tiene un polidramio, a veces la aguja no alcanza, hay que evacuar el polidramio, dormir al feto y después recién. Para que se quede quieto, pero claro, se tiene que quedar quieto y escucharte donde vos querés entrar. Que te levante el brazo porque acá está. Entonces a veces no es tan sencillo, pero bueno. Sí. Para poder entrar bien en el espacio intercostal, o ya sucedió, hay casos en que pasaron la costilla, porque me imagino que va a ser difícil entrar en el espacio intercostal ahí. ¿Vos sos cirujano? Sí. Ah, por eso. Tienes toda la razón. Por eso digo, porque no por nada, porque los ginecólogos no van a imaginarse eso. Porque ustedes están acostumbrados. ¿Cómo lo hacemos? Por el tacto. Si yo llego, no, acá está el costillo. Y veo además dónde está mi aguja. Entonces, muevo y entro. ¿Por dónde va la vascularización en la parrilla costal? Ese otro dato también puedo lesionar la parte vascular. Entonces le decimos, claro, estoy un poquito más arriba para asegurarme que no voy a lesionar el árbol vascular de la costilla superior a donde estoy entrando. Doctor, ¿eso drenan todo y dejan después o Se sacan? queda, ¿no? Se queda. Hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Ahora te paso. Y es una muy buena pregunta porque el problema está al nacimiento. ¿Qué hay que hacer al nacimiento? Clampar lo más rápido posible. Porque, ¿qué está pasando aquí? La presión interna del tórax está haciendo que el líquido salga, claro. Pero al momento de la respiración cambian las presiones. Entonces, ¿dónde hay más presión? Afuera, la atmosférica, que el tórax. Por lo tanto, me va a hacer un hidrotórax. Perdón, neumotórax, eso. Por la diferencia de presión. Entonces, nace, hay que clampar. Algunos te le sacan en ese momento y nada más. Pero eso es fundamental al momento del nacimiento. Y generalmente por cesárea para que pueda producirse, o sea, que no lesione el doble plictate a todo lo que es el canal vaginal, etc. Sí. ¿Se puede acceder a este desde el sistema público? ¿A esto Sí, esto es hecho en la cátedra, en el hospital de clínicas. Este no está hecho en privado. Este caso puntualmente. Hoy sí. El problema que hay es el catéter. Cuesta la módica suma de $800. Y los honorarios no mentiras, pero el catéter es el problema. Y tuvimos, y no hay catéter de repente. Movilizamos, pues estaba ese efecto que vieron ahí, el edema que tenía era o sea, estaba hidrógeno. Si no lo hacíamos nada, era 28 en ese momento. 27, 28. ¿Cómo? Lo que si haces a temprana edad, pues se
funcionales, Exacto. el valor que tiene otra vez finalmente. Correcto. Sí. La urgencia era esa. Y los contactamos con una agencia, o sea, con una empresa en Buenos Aires que nos dio, yo le puedo dejar hasta clorina, ok. El Paraguay es chico, justo, uno tetra, trabaja, o sea, vive en clorina, y me dijo, profe, yo me voy, te traigo. Y me cruzó el puente ella y yo me fui un domingo, retiré los catéteres y le pusimos ese mismo día. Así pues, ahora tengo otro de reserva por la duda. Pero acá se necesitaban dos porque era bilateral. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y este paciente puntualmente me llamaron de Concepción. Tengo una paciente así, ahora le tienes que mandar. Y vino ahora y ahí nos movilizamos. Tardamos una semana en conseguir los catéteres, pero se puede, sí se puede. O sea, es bueno, y es bueno que lo sepan, que se puede hacer en el público, sí se puede hacer, y esa es la intención. ¿Y el procedimiento, doctor, va, o sea, el manejo de ambulatorio o que hay internada la paciente? Debería ser ambulatorio, nosotros pero también hay acá una discusión, debería ser anestesia local, pero yo no me animo todavía a hacer una anestesia local, lo hacemos aquí. Porque si lo haces con local, la paciente se levanta y se va a su casa, literalmente. Pero, por ejemplo, por el riesgo de infección, por ejemplo, por los catéteres. Sí, el que se hace bajo, por eso se hace, No se le hace como. no es en consultorio, pero pueden andar sin lista. Claro, para que tengan ustedes una idea, el grosor de la aguja es como una raquidia 14, el grueso. Pero, y que eso también hace piña bífida, y saben lo que voy a decir, en la piña bífida, por ejemplo, abrimos al miometrio, rompemos la membrana 3 centímetros, 2,5, 3 centímetros, y rompe membrana, ¿no? Entonces, el que me estaba ayudando me dice, después de ver el daño que le hicimos a las membranas, introducir el catéter no es nada, y sí, definitivamente, aunque parezca grueso. Claro, por eso se espera, tiene condiciones, no todos van a ir a una terapia, pero si es lo último que te ofrecen, mira, te tiro un salvavidas, puede ser de plomo, y sí, pero si no te tiro te va a morir igual. Exactamente, así funciona esto. Es un salvavidas nada más, a veces bien y a veces paciencia. A pesar de colocar, van a ver la mortalidad que tiene, es alta igual. Bueno, y esto es un trabajo interesante, ya lleva sus años, pero le sigo trayendo por lo que antes se hacían toracocentesis solamente, o sea, se evacua no digo al día siguiente, a la hora está exactamente igual que antes. Por eso que no es la solución, salvo casos raros de evacuación. ¿Verdad? Aquí está pinzado lo que le estaba diciendo, este es ya estirado. Se pinza para que no haya y miren, la diferencia cuando el feto está hidrópico, si le hacemos un shunt versus toracocentesis o nada, hay diferencias estadísticamente significativas. Pero si no está hidrópico, igual la toracocentesis versus el shunt sigue habiendo diferencias significativas. Por eso es importante saber que se puede hacer, sí, se puede hacer, está accesible, sí, tenemos los mecanismos porque no es fácil conseguir el costo del catéter, pero lo pagó la IBM, solo que hay que hacer los trámites, etcétera, 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 y se consigue. Hidrotórax. Pasemos ahora a analizar el parénquima. ¿Es homogéneo? No, porque si es sí está normal. Si es no, ¿en qué podemos pensar? En una masa que puede ser un quiste o pueden ser quistes o en una hernia diafragmática congénita.
que puede tener estómago, intestino, etc. Y entonces, para poder diferenciarlo, nos preguntamos, ¿el mediastino está desplazado o el diafragma está íntegro? Si este está íntegro, entonces es una masa pulmonar. Masa pulmonar que pueden ser de dos tipos o más. Lo más frecuente, y por eso la diferencia de letra, de tamaño de la letra, la malformación adenomatoidea quística o MAC. Menos frecuente el secuestro pulmonar, mucho menos frecuente los quistes broncogénicos o teratomas medicales. Y vamos a ir viendo estos. Como masa pulmonar, uno de cada 3.000 gestaciones, 10% van a requerir tratamiento, comprimen el mediastino que desvía el corazón, compromete el retorno venoso, entonces forma hidrops y a la vez hidrops hay fallo cardíaco. Riesgo de muerte. Nuevamente, lo que acá está diciendo, y si no hacemos nada, y se va a morir. Pero no todas las MAC necesitan tratamiento. Y vamos a ver algunos ejemplos. La frecuencia de la malformación adenomatoidea quística es 1 en 3.000. Histológicamente es un amartoma, y esto es importante que lo identifiquemos porque vamos a diferenciarlo después con el secuestro, que histológicamente tiene otra composición. Pero recuerden que la malformación adenomatoidea quística es un amartoma, pero mixto, sólido y líquido. ¿Qué pasa? Hay hiperproliferación de los bronquiolos y del mesénquima, pero no tiene alveolos normales. Conclusión, es una parte del pulmón afuncionante. La gran mayoría van a ser unilaterales y unilobulares. El problema está donde todos saben. A ver cómo hacemos la segmentación pulmonar fetal. Hasta ahora no se puede. La evolución es muy variable y el hidro pueden hacer hasta uno de cada 4 de ellos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una masa hiperecogénica que tiene un tamaño variable puede ocupar, y nos impresiona que ocupa todo el pulmón, pero realmente lo que pasa es que no vemos el resto del pulmón sano. Esa es la diferencia. Puede haber polidramio por el mismo mecanismo que hablamos recién, va a desviar el mediastino, puede hacer hidrops. Los quistes pueden ser de tamaño variable, y aquí entra la clasificación que vamos a ver enseguida, y se puede evaluar muchas veces el pulmón restante. No siempre la resonancia me va a ayudar, pero nos ayuda cuando son tamaños grandes. ¿Grandes qué significa esto? De más de 2 centímetros. Fíjense, grande. Acá está el tórax, corte 4 cámaras, este es el pulmón restante del lado contralateral. ¿Y dónde está el pulmón sano? Buena pregunta. ¿En qué lóbulo corresponde? Buena pregunta. Pues una masa multiquística. Stoker, hace muchos años, no recuerdo la fecha, pero ya lleva unos 40 años, y a lo mejor me quedo corto y todo, hizo una clasificación histológica. Y lo que se hizo es se traspola a la ecografía. Porque Stoker dijo hay malformación adenomatoidea quística tipo 1, 2 o 3 de acuerdo al tamaño de los quistes. Si el quiste tiene 2 centímetros o más, es del tipo macroquística. Quiste de más de 2 centímetros. Y esta es la imagen histológica del pulmón. Produce entonces una herniación del mediastino, es la más frecuente casi. De las 3, ocupa el 40% y es de buen pronóstico, dependiendo obviamente del tamaño de la masa, no del quiste, porque todos los quistes van a tener que tener más de 2 centímetros. Miren ustedes aquí, tórax.
corte 4 cámaras, desplazado al mediastino. Ahí están los quistes. Acá está el corazón. Quistes. 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 Miren el mediastino como está. Aplanado. Macroquistes. Macroquistes. Que tienen el mismo efecto a distintas alturas. Macroquistes. Y ahí generalmente pueden, como no pueden estar comunicados uno con otro. Y acá tenemos 28 semanas. Ascitis por compresión del retorno venoso. Miren la masa. Acá está el corte 4 cámaras. Este es el pulmón restante. ¿Cómo no va a haber hipoplasia después de ahí? Igual, corte 4 cámaras. Y lo importante para ese corte de 4 cámaras, hay un detalle no menor acá en la imagen. Las costillas. Debo ver las costillas, porque si no estoy oblicuo. Y lo que tengo que hacer es bien perpendicular. Entonces, 4 cámaras y todo esto es la masa que es realmente grande. Miren aquí. Recorremos todo el tórax. Acá ya empieza hígado. ¿Qué lóbulo es? Solo Dios sabe. No podemos diferenciar, pero normalmente sabemos que es unilobular. Quistes intermedios. Doctor, Sí. ¿se van a hablar los tratamientos? ¿Perdón? El tratamiento, dijiste que tenía un buen pronóstico. Sí. Vamos a ver la clasificación y podemos tratamiento. Quistes de tamaño intermedio, menores a 1 centímetro. Miren aquí. Esto ya es histológico normalmente, revertido por células cúbicas de epitelio columnar, también corresponde al otro 40%. Acá sí están asociados a otras normalidades, tipo 1 generalmente no. Igual hay que buscarlos. Acá están medidos todos los quistes. Claro, esto es con fines didácticos, nada más, pero para que se den cuenta que tienen que tener menor a 1 para poder diferenciarlo. Aquí, corte de 4 cámaras, no hay un quiste que predomina y recorremos todo el tórax. Ahí, fíjense, todos son menores de 2, menores de 1. Doctor, y el que está entre 1 y 2. Y no dudamos a poner Mac tipo 1-2, porque ver una Mac 1 sola o una Mac 2 sola o una Mac 3 sola es más raro. Generalmente voy a mostrar uno que es 1 y 3. ¿Qué significa? Que tiene un microquiste y un macroquiste. Entonces, por eso que la clasificación de Stoker no es tan querida por todos, pero sigue siendo la que más se utiliza, ¿verdad? Algunos ya hablan de macro y microquiste, no es más 1, 2 y 3. Aquí, para identificar dónde está la circulación, bien, no hay un quiste, son todas de más de o menos de 1 centímetro. Y después tenemos la microquística. Es la menos frecuente, el 20% restante, pero una gran lesión no quística. El problema es que son todos
quistes microscópicos. ¿Y cómo voy a ver si son tan chicos? El quiste tiene líquido y hay un fenómeno de... ¿Qué hace cuando entra el ultrasonido? Claro. Entonces, ¿cómo voy a ver más ecogénico de lo habitual? Veo los microquistes, no porque eso es microscópico, pero veo la consecuencia del microquiste uno al lado del otro en la ecogenicidad del pulmón, ¿verdad? Desplaza el mediastino y son los de peor pronóstico, dependiendo también del tamaño. Acá está. Fíjense, acá tiene un quiste central, pero este era muy chico, no llego a ver, pero 17 por 22 prácticamente. Pero la mayor parte tienen esta característica de ser, no suelen ser tan grandes. Doctor, ¿y es parecido a la displasia renal poliquística? Básicamente, pero en el pulmón. Ahora, tiene su diagnóstico diferencial que vamos a ver después. Lo que tiene que quedar grabado en la imagen es tipo 1 macroquistes, o de más de 2 centímetros, tipo 2 intermedios, menos de 1 centímetro, y microquísticas, que no vamos a ver los quistes, pero vamos a ver un cambio en la ecogenicidad pulmonar, producto de los pequeños microscópicos quistes. Aquí, 24 semanas. Como un pulmón tiene una ecogenicidad distinta al otro. Son microquistes. Cuanto más temprano lo ven, esta ecogenicidad va a ser más fácil de verla. A medida que avanza la edad gestacional, si ustedes no hicieron el diagnóstico previo, les va a costar identificar la microquística, porque pierde esa estructura tan ecogénica que se ve temprano. Acá estamos en semana 24, pero cuando tengamos por encima de las 30, no se ve tanta diferencia un pulmón con el otro. Y fíjense cómo, si dividimos el corazón en 4, el tórax en 4, todo lo que está ocupado, prácticamente un cuarto de toda el área cardíaca está ocupada por la masa. Aquí igual, este es un pulmón, este es el otro. La diferencia es clarita. Aquí, en el vídeo, aquí se ve el pulmón afectado, el pulmón sano. O aquí, lo que le tiene que llamar la atención es el cambio de ecogenicidad. Miren aquí. Que vemos quistes de tamaño variable. Ahí, se fue. Voy a ponerle bien porque si no. Ahí, ahora lo reproduciste. Entonces, esta es la que le decía, tipo 1 o 2, probablemente hay que medir este para saber cuánto tiene, pero probablemente tenga menos de 2. Entonces va a ser tipo 1 o 2. Pero miren lo grande que hay que desplaza el corazón, inclusive. O sea, tenemos de tamaños muy variables en ese sentido. Y aquí igual. La horizontalización o el aplanamiento del diafragma.
El diagnóstico diferencial se hace con el secuestro. El secuestro lo vamos a ver enseguida. Tiene una imagen anecoquímica también, pero tiene una particularidad que les cuento después. Con los teratomas, con los quistes neuroténicos broncogénicos, yo no vi nunca. Duplicación esofágica tampoco. O enfisema lobular congénito, sí, eso sí, es raro y le voy a mostrar un caso al final. Chaos. La anomalía es variable, raramente tienen alteraciones cromosómicas y alteraciones extrapulmonares. Se llama bien tipo 2 que pegan. Célula tipo 2, efectivamente. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Nuevamente evitamos la muerte intrauterina. Y llegar a la cirugía neonatal, porque va a necesitar probablemente cirugía neonatal, y aquí hay una discusión eterna entre los cirujanos de adultos, cómo se pelean entre ellos, los cirujanos pediátricos, digo, porque está demostrado que estas masas pueden hacer neoplasias a lo largo de la vida infantil. Entonces algunos dicen, no, hay que esperar para sacar, y otros dicen, no, hay que sacarla ahora. O a los 2, 3, 4 meses cuando se pueda. Por eso le digo, da gusto escucharles entre ellos que se ponen de acuerdo. ¿Qué se pueden hacer? El zoom toracoamniótico o la esclerosis pulmonar, y acá me falta agregar algo más dentro de lo que es láser, también se puede hacer. El láser todavía no tenemos, pero lo vamos a tener en breve. ¿Qué se hace? Se coloca el mismo zoom toracoamniótico que vieron en la doble pixel, se pone en el quiste más grande. Claro, para la microquística no, ahí sí entra la escleroterapia o el láser. Y esta es una publicación de Carlos Bermúdez, un venezolano que ideó la técnica utilizando polidocanol. ¿Saben qué es el polidocanol? El polidocanol es una sustancia que es esclerosante de los vasos de las varices, se usan los vasculares, la famosa inyección para eliminar las arañas vasculares, esa. Y Carlos, que es muy amigo mío, me dice, y se le ocurrió porque su señora tenía varices, y dije, eso es esclerosa, sí. Ay, ¿por qué no probamos en el pulmón? Y efectivamente, empezó a probar, pero lo que no está, todavía esta fue la primera publicación, año, no sé, está por ahí, la 2008, ¿se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo, pero para lugares donde no se disponga el láser. Y es hacer una toracocentesis, llegar hasta la masa, introducir el polidocanol y se espera. ¿Qué es lo que hicimos acá? Esta es la paciente inglesa. No sé si ustedes estaban notando eso. Creo que no. ¿No se acuerdan? Entonces, antes de ustedes. Acá está el ROMAC tipo 1, quistes grandes, esto era todo previo, y después del polidocanol, fíjense cómo quedó. Esto es lo que quedó. Y apareció pulmón rectal. Es más sencillo, pues se hace una toracocentesis, se extrae el líquido que tiene, igual, y ahí se pone el polidocanol y eso hace una reabsorción. O acá, también, acá inclusive se llegó a hacer una resonancia magnética, y lo mismo, antes y después. Fíjense el antes y el después. Lo mismo mostraba. Yo no tengo experiencia en colocar los toracoamnióticos por los costos, prefiero hacer polidocanol que sale casi nada, $2, $3, $4 cada ampolla versus $800. Entonces seguimos haciendo hasta que tengamos láser para poder hacerlo. Esa es en relación a la terapia, sí. ¿El láser cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? Se busca fundamentalmente el vaso que lo nutre y se esclerosa el vaso. ¿Y cómo se mete el láser? Pues lo mismo, con una aguja
Se llega hasta el vaso, se deja a un poco menos de 1 centímetro del vaso, la punta del láser tiene que salir la aguja y no por contacto, sino por el disparo, esclerosema. Es un calor. Calor. ¿Sí? Secuestro es la otra masa que puede haber. Más rara, fíjense, uno cada 10.000 embarazos. Parénquima pulmonar no funcionante. Recuerden que ya habíamos dicho que la MAC es una amartoma. Acá es un parénquima no funcionante. No hay contacto con el árbol bronquial, pero tiene un soporte vascular que es anómalo. Esa es la diferencia fundamental con la MAC. Generalmente son unilaterales. Yo lo poco que vi, porque no son muchos. Uniarterial, quiero decir, no vi todavía poliarterial, salvo publicaciones. Generalmente son unilaterales. A predilección el lóbulo inferior. No es patognomónico, pero sí generalmente es lóbulo inferior. Pronóstico favorable porque no son tan grandes y la regresión es espontánea en alto grado también. Por eso a veces no hay que hacer nada, no. Me olvidé de la otra terapia, cierto, ahora que me hace acordar. Sobre todo en estos casos, corticoides. Los corticoides, ¿por qué? Porque hacen como una reacción inflamatoria y achican la masa. Entonces a veces en la misma forma que hacemos la misma dosis que hacemos para maduración pulmonar, corticoides y se espera, y se controla, y la masa vemos que se achica. ¿Corticoides en la madre o En la madre, en la madre. Maduración pulmonar, no hay otro que igualito. Para el tratamiento anterior. O Para estos también. Para los dos. Sobre todo estos. En las MAC 3 se suele hacer lo mismo. Cuando son de tamaño pequeño, cuando son grandes, no hay corticoides que valgan. Entonces, el diagnóstico es una masa pulmonar ecogénica, diagnóstico diferencial con la MAC 3. No hay quistes aquí, generalmente son los lóbulos inferiores. Que sea grande es excepcional, pero cuando son grandes van a producir polidramios, desviación del mediastino o eventualmente hidrotórax. Ahora, tenemos dos tipos de secuestros broncopulmonares. Para los que hacen radiología lo saben. El intralobar, que comparte la pleura del pulmón sano, aparece en la vida adulta, con lo cual no lo vamos a ver en la vida fetal. Dice raro, pero hay excepcionalmente publicados casos. O eventualmente neonato, pero generalmente es ya del diagnóstico postnatal en la vida adulta. La arteria proviene generalmente de la aorta descendente y la vena se dirige a las venas pulmonares. El intralobar, que es este. Y después tenemos el extralobar, que es este. Cubierta pleural propia. La aorta, o sea, la arteria, perdón, proviene generalmente de la aorta descendente, no siempre, pero generalmente proviene de ahí. Drena la circulación sistémica. 80% corresponde al pulmón izquierdo y en la base. Y hay raras localizaciones a nivel pericárdico, mediastinal, diafragmático o subdiafragmáticos, por debajo del diafragma. Fíjense esta imagen muy clara. Esto es una amiga, Ana Pinoza, de la Argentina. La aorta, el vaso nutricio, y acá está la imagen del secuestro. Aquí igual, algo parecido. Acá se nota la diferencia. Este sería el secuestro. Y lo que hacemos es eliminar la circulación para que la masa no siga creciendo. Aquí, este es un caso interesante. Este no es de aquí, este es mi pasantía en España. Nosotros decíamos, bueno, acá vemos unos quistes que están justo en el área renal, quistes de la glándula suprarrenal. Ya termino, Juan, una hora más y termino. Quiste en la glándula suprarrenal, ese era nuestro diagnóstico y morimos con eso. Nace el feto, nace el bebé y era un secuestro broncopulmonar infradiafragmático asociado a una malformación anematoide quística.
Después lo terminamos publicando, es el corte histológico. Pero realmente a nosotros, a ninguno, ni a mi jefe, ni a ninguno de los capos de ese momento, se le ocurrió pensar en la probabilidad de que estén ambas cosas y además que sea infradiafragmático. Ahora estamos en seguimiento con un secuestro broncopulmonar que creemos que es infradiafragmático, pero no encontramos el vaso nutricio. Entonces no le podemos llamar todavía secuestro, pero haciendo diagnósticos diferenciales no tenemos operado, porque está justo en la imagen media. Esto correspondía a la suprarrenal que estaba escondida por la masa. Entonces pensamos que inclusive podría ser a la suprarrenal, pero finalmente no. Lo mismo, ¿qué se hace? Se evita la muerte fetal intrauterina para evitar la cirugía neonatal cuando no tenga hidrox. El criterio es el tratamiento cuando hay hidrox. Y se puede usar lo que le dije, corticoides, los supracolónicos en este caso es más raro, pero sobre todo esclerosis a través de polidocanol o el láser. Diferencias. La MAG es una displasia de la vía aérea, el secuestro es un pulmón supernumerario, la MAG está localizada en cualquier parte, el secuestro broncopulmonar habitualmente el lóbulo inferior izquierdo. El tamaño de la MAG es variable, el secuestro generalmente es pequeño, hay conexión con la vena cava en relación a la MAG, no tiene conexión el secuestro, la perfusión es directamente de los vasos pulmonares y en el secuestro la perfusión es de la aorta generalmente. ¿Se llama secuestro por el tema de la circulación? No sé lo que se llama secuestro, pero voy a investigar, porque no sé. Y el próximo sábado te cuento. Bien, entonces masas pulmonares. El diafragma no está íntegro. Hernia diafragmática congénita. Problema, sí señores, problema. Vamos a ver por qué. Es menos frecuente que las MAC o el secuestro, uno cada 2.400 embarazos. La mayoría son unilaterales, la mayoría son izquierdas. El problema cuando es derecho. Pésimo pronóstico. Porque sale el hígado, o sea, entra el La presencia del hígado, sí. El tamaño variable, la causa no se conoce. 1/3 está asociado a otras malformaciones y eso condiciona una elevada morbimortalidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es relativamente sencillo, pero tiene sus bemoles a tener en cuenta. Hay una pérdida de la ecogenicidad de los pulmones, pero está desviado el mediastino. Acá, fíjense, tenemos una imagen quística que inclusive desplaza al mediastino, o mejor, sí, y a la silueta cardíaca. Que puede ser que un quiste broncogénico, sí, es un diagnóstico diferencial para un solo quiste. Puede ser que esta estructura se agrande y se achique, corresponde al estómago. Por lo tanto, es la entrada del estómago por el lado izquierdo, justo por debajo del tórax, por debajo de la silueta cardíaca, que empuja hacia la derecha la silueta cardíaca. Y esta es la imagen que tiene que grabarse. Porque de acuerdo como yo angulo el traductor, tiene una hernia. No, tu traductor está angulado. Porque si yo paso así, claro, voy a ver el estómago y voy a ver el mediastino y encima está desplazado. No, mi corte está mal. Yo tengo que hacer un corte netamente transversal y ya les dije la forma es Una sola. la costilla íntegra. Entonces estoy seguro que el plano es correcto. El estómago no puede estar a la misma altura que el corazón y encima está desplazado. Hernia diafragmática congénita izquierda. Después vamos a mostrar, ¿y qué otra estructura hay? Al lado del estómago, ¿qué suele estar? ¿El? vaso. ¿Podemos ver el vaso? Sí. Sí se puede. ¿Qué otra estructura puede haber?
intestino. Ángulo esplénico. Es más difícil el ángulo esplénico. Pero puede estar, sí puede estar. O sea, decir que es ángulo esplénico me refiero. Pero puede haber, sí puede haber. Y más complicada cuando la desviación del mediastino es a la izquierda y tenemos una ecogenicidad. Implica que el hígado entró a la cavidad torácica y en este caso desplaza la silueta cardíaca a la izquierda. Hernia diafragmática congénita derecha. Este caso, al que le quiero mucho, porque fue el primer caso diagnosticado aquí, después de mi regreso, y yo le discutí a todos los jefes míos en aquel momento, ¿es una derecha? No, no es una derecha. ¿Es una derecha? No, no es una derecha. Ok, fue una derecha. Lo que les quiero decir, el diagnóstico no es fácil, pero tienen que entrenarse a verlo. ¿Verdad? Por eso les digo que les quiero mucho, porque le gané a mi jefe en ese momento. La izquierda desplaza el eje cardíaco a la derecha. En el tórax pueden haber asas intestinales, pero también puede estar el hígado presente, generalmente la punta del hígado. Y cambia el pronóstico totalmente. Y les voy a mostrar enseguida por qué. La derecha desplaza, hay un desplazamiento cardíaco a la izquierda. Pueden haber estómago, hígado, asa, me falta el vaso, que pueden estar presentes, sí. ¿Cómo vamos a verlo? Así, en vivo y en directo. La costilla, el corte de 4 cámaras, la desviación del eje cardíaco y una imagen que corresponde al estómago. ¿Verdad? O lo pueden ver así. Esto ya, acá está el diafragma, pero tiene una imagen ecogénica dentro del tórax. Anecoica, perdón. O aquí. Fíjense esta estructura, ¿qué puede ser? Exacto. ¿Y esta estructura? Es distinta, ¿verdad? Hígado. Y aquí no es muy claro, pero se notaba el vaso chiquitito acá. Esa zona un poquito más oscura es el vaso. Aquí, al lado del estómago. Pero siempre en un corte que no sea oblicuo. Muy importante, porque van a notar diferencias. Pongan la imagen del pulmón contralateral próxima al traductor. Porque si el pulmón contralateral está del otro lado, no podemos medir, que es lo que tenemos que hacer después. Se puede, pero no en la misma medida. Entonces, para que tenga más fidelidad al momento de hacer lo que se va a llamar índice cabeza-pulmón, que les explico enseguida, el pulmón sano, entre comillas, debe mirar al traductor. Eso es un punto de buena práctica, por decirlo así. Entonces, no se van a olvidar de esa imagen. El día que lo vean ya van a saber qué es. No sé por qué se han ocurrido las imágenes, pero lo mismo. Desplazamiento. ¿Qué tenemos acá? Hígado. Y el pulmón está desplazado, el pulmón y el corazón está desplazado a la izquierda. Una hernia diafragmática congénita derecha. Aquí igual. Tórax, mediastino, perdón, diafragma. Fíjense cómo, miren cómo está incluido. Revisando en un barrido ambos pulmones.
Diagnóstico diferencial MAC con el secuestro, la atresia bronquial laríngeo traqueal, los quistes neuroentéricos de duplicación o quistes broncogénitos o tumores. Importante. Está asociada a cromosomopatías. Por lo tanto, diagnóstico de hernia diafragmática es sinónimo de cariótipo. Debe ser, porque se van a encontrar con muchas sorpresas desde ese punto de vista. La evaluación cardiológica es fundamental. El síndrome de Beckerman es el más frecuente de todos. Y esto se hace por muchos arreglos líquido amniótico, que también se pueden hacer acá. También hay una fundación en el hospital que me ayuda mucho, la Fundación Santa Librada, que estamos haciendo cariotipos y microarreglos gracias a ellos. Y esta es una alta frecuencia. ¿Sí? No recuerdo todo lo que tiene, pero sí la hernia diafragmática es importante en estos. Además de todos estos y otros síndromes, entonces está asociado a otras anomalías genéticas. El estudio morfológico detallado, el cariotipo, la resonancia es eventualmente discutible. Esto es fundamental, porque por lo menos tienen que saber qué se tiene que hacer. Se llama ratio o índice pulmón-cabeza o cabeza-pulmón, como le quieran llamar. ¿Cómo se obtiene? Una imagen de 4 cámaras. Se miden los diámetros mayores del pulmón contralateral. Esta es una imagen muy vieja, pero realmente lo ideal es que esto esté arriba, como les dije. Y se toma el área resultante de esta versus el perímetro cefálico, que lo medimos todos. Y yo tengo un valor y se lo compara con un valor esperado para esta edad gestacional. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a la práctica. Fíjense, aquí es distinta, esta foto es vieja y icónica porque hay un trabajo que dice que las medidas del pulmón contralateral alejados del transductor infraestiman la evaluación. Entonces, moraleja, pongamos el pulmón contralateral próximo al transductor. Y si miran hacia atrás, hay un dato no menor aquí y dice diámetros mayores. No es que tiene que ser perfectamente, no. Fíjense ustedes, acá coincide, este es el mayor versus este, pero este no está en el medio. No, es que este es el mayor, el medio estaría aquí. Son mínimos errores técnicos que lo van a cometer y van a cambiar el pronóstico, porque lo que estamos haciendo aquí es evaluar el pronóstico de la hernia diafragmática. ¿Por qué? Porque también es quirúrgico, prenatalmente hablando, pero la que tienen peor pronóstico no vamos a conseguir nada haciendo tratamiento prenatal. Pero esto es del ecografista. Esto mínimamente tienen que ponerlo y saber calcularlo. Y acá está el perímetro, eso no tiene ningún secreto. Y lo importante es esto, con un corte sagital, con corte mejor dicho transversal, que se vea la costilla y el pulmón, los diámetros mayores, más el perímetro cefálico. Entonces, ¿qué hago? El diámetro anteroposterior pulmonar contra el transverso pulmonar y lo divido sobre el perímetro cefálico. Sí, pues yo no me acuerdo, yo tampoco, no se preocupen. Aquí, en esta misma imagen tienen los dos. Acá tenemos el pulmón y el perímetro. Recuerden, 22 por 14 por 200 y tanto. Okay, vamos a mirar. 22 por 12 por 256. Eso es lo que voy a usar. O dividir. Acá voy a usar 18 por 10 dividido 2,45. Da un valor. Ese valor tengo que llevarlo a una tabla.
la tabla del observado operado de acuerdo a esa edad gestacional. Que aquí más o menos estamos en 26 semanas y 5 días de acuerdo al diámetro, a la circunferencia. Pero no se asusten. Lo importante es que sepan dónde buscar la información. Y la información está acá, al alcance de ustedes. También hace el calculador de Barcelona. Yo uso la de México, que es donde me formé, entonces aquí está. Ultrasonido tal. Y le va a aparecer esto. Ahí tienen cálculo de anemia, igual que la de Barcelona. Ahorita, anemia fetal, Doppler, monocoriales, hernia diafragmática, hipoplasia pulmonar o masas pulmonares. Y vamos a mostrar dónde está la hernia diafragmática y nos va a aparecer esto. Nos va a preguntar, seleccione la opción. ¿Cuáles opciones? Las opciones van a ser, si voy a buscar el tamaño pulmonar derecho, es porque es una hernia diafragmática izquierda. Y si voy a poner tamaño pulmonar izquierdo, es porque es una hernia diafragmática derecha. Y son distintos, son muy distintos. Entonces me pide las semanas, el diámetro, la circunferencia y si hay o no herniación hepática. El último caso que les mostré, teníamos 26 semanas y 5 días, 18 y 11 los diámetros, 245 de circunferencia cefálica, el hígado no estaba herniado. Y me da los valores aquí. Y aquí me va a dar que tiene un observado operado de 21%. La probabilidad de supervivencia es del 2%. El grado de hipoplasia pulmonar es extremadamente grave. Señora, eso es agua bendita. Porque no hacen nada. Aunque se haga la terapia fetal, la probabilidad de muerte es mucho mayor que el éxito de la terapia, entonces no hay calidad. Por eso es importante que ustedes manejen el índice cabeza-pulmón. Izquierda. Pero se calcula, sí, y es izquierda nada más, pero en base a la cantidad de pulmón restante que hay, ya te dicen, no le toques. Esto le diría izquierdo, ¿no? Exacto. Y seguimos adelante. Y se va a operar y todo. Y eso es la ecografita. Por eso les voy tan lento para que ustedes puedan hacerlo. Y es fácil, también está la Barcelona, hay otras calculadoras y básicamente son todas casi iguales. ¿Y a partir de qué porcentaje es quirúrgico? 25 para arriba. Y si nos complicamos, les voy a complicar más, pero hay otros trabajos que dicen, a ver, una cosa es Europa y otra cosa es Latinoamérica. Y esos valores de Barcelona no son los mismos que los nuestros, no. Entonces, para los europeos por debajo de 35. O sea, tiene que estar por encima de 35 para que sea buen pronóstico. Para nosotros con 25 porque las situaciones son distintas. Pero lo importante es que entendamos qué tenemos que informar. Porque la paciente nos va a preguntar. Y ustedes tienen que ser capaces de darle la respuesta. Y esto es, te calcula, sin, antes me iba a la tabla, miraba la tabla, buscaba. No, ahora clic y ya está. Ahora, medir el índice cabeza-pulmón no es fácil. Rogelio Cruz Martínez de México, en su época estaba en Barcelona justamente, publica eso, que la curva de aprendizaje del índice cabeza-pulmón en hernias diafragmáticas, miren ustedes, necesita 80 evaluaciones para hacerlo de forma correcta. Entonces hay que empezar a medirlo y más de una vez. ¿Qué se hace de tratamiento? Ya vamos terminando. Uno, el cierre del defecto. No podemos, eso se hacía antes. Cirugía abierta, histerotomía, sale el útero, hacen una toracotomía, corrigen, cierran y vuelven a meter. Prematura y rotura prematura de membrana era lo mínimo que había. Entonces se dejó de hacer. Fíjense, después se ideó, hagamos un taponamiento traqueal. Y si el problema es la hernia, está en el diafragma. Sí, es cierto. Ahí vienen las secreciones que vos estabas diciendo. Hay secreciones que son producidas por el pulmón
que son las que van a formar parte del líquido amniótico. Que la teoría es, si yo obstruyo la tráquea, no dejo que esa formen parte del líquido, ¿a dónde van a ir? Van a ir empujando hacia abajo. Mal dicho, a corregir el defecto. No nos corrigen porque el agujero está, por decirlo así. Pero evito que la hipoplasia pulmonar. ¿Por qué? Porque va a mandar el intestino, el hígado, el vaso o las asas intestinales hacia abajo, salen por el mismo agujero y permiten la expansión pulmonar. Entonces, lógico pensarlo, y antes se hacía así, ¿eh? Se sacaba Hasta que alguien dijo, ok, hagamos profetoscopía. ¿Y qué hacen en la fetoscopia? ¿Qué hacemos? Porque me incluyo. Todavía no tenemos fetoscopio acá, pero lo vamos a tener en breve, si Dios y el gobierno permiten. Se deja un balón, se hace una laringoscopía fetal. Claro, me van a decir cómo, y el feto tiene que estar mirando con el dorso anterior, en una posición determinada que me abra la boca, anestesiado, por supuesto, que preguntaban antes. Se hace la laringoscopía, se identifica el esófago, se entra en la tráquea, se introduce posteriormente el balón y se sale. Parece fácil. ¿Tiene su técnica? Sí, tiene su técnica. ¿El balón queda ahí? Sí, el balón queda ahí. Hasta aproximadamente, se tiene que hacer antes de las 20, no, hay un trabajo que dice que se puede hacer un poco más tarde, antes de las 28 semanas. Porque nuestro gran problema es las derivaciones tardías, porque este tipo de paciente debe hacerse su caletipo, debe hacerse su, y muchas veces ya llegan a las 27 y ya no hay tiempo. Entonces la derivación temprana es importante acá. El balón se deja hasta la semana 34, 35 aproximadamente. Necesitamos al menos 6 semanas de tiempo que ese líquido empuje la asa y permita la expansión pulmonar. ¿El líquido? ¿Cuál líquido? O sea, el capote impide que el bebé no, en la tráquea, ¿cierto? Está en la tráquea. Igual sobre el polihidrato, porque presiona el esófago. ¿Sí? ¿Qué se hace después? Y ahí hay dos alternativas. Se vuelve a hacer una fetoscopía y se saca el balón, o se hace una, ¿cómo se llama? Una toracocentesis, que se llega con una aguja, explota el balón, se libera la tráquea, 15 días después nace el bebé. Se corrigió la hernia, no permitió la expansión pulmonar. Ahí entra el cirujano a corregir la hernia. para que no llegue a la hipoplasia. Exacto. Pero si ya está hipoplásico, no le pueden operar porque tiene una hipertensión pulmonar y finalmente se muere de una infección intrahospitalaria porque está hace un mes o dos ahí y no es la hernia la que le lleva a... Pero no puede llegar con el balón hasta el término. Antes hacía, y había problemas con el balón, hasta que se determinó que no, con 6 semanas de balón es suficiente. Por eso que no se hace más allá de las 28, 29 semanas, para que me alcance a 34, 35 semanas. Alcanza a sacar el balón, pero no nace en ese momento, a no ser que entre el trabajo de parto, y se le saca a las 37 semanas, o 38, pero con menos población. Parece la NASA, pero les aseguro menos. Yo pensaba antes que era la NASA. Entonces, hernias diafragmáticas congénitas. Y ya vamos terminando. ¿Qué pasa con todo esto? Nos lleva a la hipoplasia. ¿Cómo se define la hipoplasia? Y es una disminución del número de células pulmonares, vías aéreas y alveolos con disminución del peso corporal también. 1 a 1.4 de todos los recién nacidos van a ser pulmones hipoplásicos, pero la muerte fetal ante parto, fíjense que no es tan alta.
Ahora, la hipoplasia sumada a la inmadurez son los peores pronósticos para lo que es la viabilidad en relación al aparato respiratorio, y ahí volvemos a la génesis de lo que significa la embriología, y por eso es importante que lo sepan. Pero no todo es, estas son las patologías más frecuentes. Entonces, tenemos derrame pericárdico, quilotórax, quiste broncogénito, atresia bronquial, enfisema lobular, digo bien congénito, quiste neuroentémico, obstrucción congénita de la vía alta o atresia laringe traqueal, alteraciones del timo. Todo eso se puede ver. Y miren acá. Describan la imagen. ¿Qué ven? Un corazón. Vamos. Área torácica disminuida o ¿Cuál? área torácica. Primero que lo primero que usted nos dijo, miren el Gracias. Alguien me escuchó por lo menos en esta clase. Miren el bosque. Es correcto. Hay un desplazamiento del pulmón ¿hacia dónde? Centrífugo. No es centrípeto. Entonces, ¿es un hidrotórax? No. Es un derrame pericárdico. Que además era una infección, por eso tiene esos miocardio tan grueso, porque le está forzando de alguna manera. Ahí está, miren dónde está el pulmón. Separado del corazón. Y además hay, lo que vos decías, creo que una cardiomegalia, ¿sí? Pero a consecuencia de la infección. Ahora miren aquí. Diagnóstico. ¿De acuerdo a lo que vimos? Una MAC tipo 3. Bingo. Pero todavía no completamos todo el cartón. Es una MAC tipo 3 para diagnóstico diferencial. ¿Cómo era la MAC tipo 3? Microquísticas. ¿Qué tamaño tenía? No, la masa. Generalmente pequeños. Uni o bilaterales. ¿Y acá? Caramba. Entonces no es tan bingo. Y no sé si lo van a volver a ver. Y esta imagen tienen que tener guardada en la cabeza, porque cuando pongan el traductor le tiene que venir a la cabeza. Es un caos. Una malformación relacionada a una atresia laringea. Rara, rara, rara. Pero miren como todo el parénquima parece microquístico. Sí, es correcto. Pero es bilateral. Y la más importante ocupa todo, fíjense. Todo el pulmón. el líquido. El líquido es la consecuencia, ¿no? Además hay asitis. Pero no es la asitis lo que quiero mostrar. Obstrucción que Laringe. Y el problema, esto se opera, sí se puede operar, impernatalmente hablando. Cuando la obstrucción laringea es una membrana laringea, ¿qué se hace con láser? Se perfora la membrana y se soluciona el problema. Cuando es un defecto congénito de la laringe, agua bendita. Pero le puedo solucionar, y hay casos publicados en la literatura, de que solamente esa membrana está obstruyendo la laringe. Pero esta no es la imagen típica del diagnóstico. Yo hice con trampa. Esta es la imagen típica. Ahí está. Fíjense. Esta es la que no se tiene que olvidar. Un corte coronal. ¿Qué vamos a ver? hay que distinguir los vasos y también la parte de arriba hace la laringe.
Sí. ¿Por qué se ve ecogénico? Porque hay líquido. Claro. No sale. ¿Cómo? Porque no sale el líquido. Exacto. Por eso es obstrucción. Sao es su signo, congénita, la obstrucción. No me acuerdo todo, pero viene de ahí la nomenclatura, las siglas. Vean, pongan Chaos en Google y ya va a salir imágenes parecidas. Y eso es lo que hace el balón. No, el balón no, acá no. Lo que pasa es que si la el obstrucción caso es con una contrario. membrana, se rompe la membrana y permite la circulación y mejora el pulmón. Digo, cuando pone El anterior está diciendo, ¿verdad? En la hernia diafragmática sí. Cuando se pone el balón, es como llega la tendencia a quedar así, ¿verdad? Porque no sale el líquido que No, porque esto viene hace cuánto, desde el nacimiento, por eso se deja 6 meses, 6 semanas nada más. No le da tiempo a que se vea con esa cogenicidad, no te vas a dar cuenta. El parénquima pulmonar no cambia desde el punto de vista, al contrario, aparece parénquima pulmonar normal, sano, no ecogénico. Porque todavía no hay tiempo de que eso se produzca. Esto viene, acá no me acuerdo cuántas semanas tenía, pero ya tenía unas 26 semanas más o menos. Entonces había otra característica que también es el diafragma que está invertido. Correcto. Está aplanado o inclusive invertido. aumenta la presión. Aumento de la presión. Claro, son cosas raras. Sí, son cosas raras. Pero tienen que saber identificarlas y tener en la punta de la lengua. Me pasó hace unos días, hace un mes atrás más o menos, me llama una colega muy buena ecografista: doctor, estoy perdido. ¿Qué pasó? Hice una ecografía y no entiendo lo que veo. ¿Y qué es lo que ves? Todo por teléfono. Y veo un sistema nervioso, una imagen anecogénica, así. Y Doppler no pusiste. No puse porque me asusté. Ok. Por la descripción que me das, eso es una aneurisma de la vena galea. Ya se fue la paciente, qué pena. Pero te iba a mandar, efectivamente, te puso el traductor, Ulana, tenés razón, te olvidaste de poner Doppler, se enciende, o sea, son imágenes extremadamente raras que ustedes tienen que tener en la cabeza. ¿Cómo voy a ver? No sé si van a volver a verlo, yo es la primera vez que lo veo en vivo y en directo. Y ya no le pregunto a Juana cuántos años está haciendo ecografía, pero no sé si es una vez igual. En vivo y en directo, chao. No. Por eso es rara. ¿Doctora? Lo que se ve ahí es no está preocupada de líquido. De líquido. Y el líquido de alguna manera invade los bronquiolos, por eso produce esa cogenicidad, pero es todo el pulmón y es bilateral. Y esta es la imagen correcta para decir esto es un Chaos. Por eso le digo, aunque sea raro, usted tiene que tener ese ejercicio mental de voy a ver así. A lo mejor no van a ver, sí, pero cuando pongo el traductor, caramba, mira. Ahora ya sé lo que es. Estamos. Último. Ya nos vamos con el servicio. Esta mañana le decía a la doctora Juana, este señor Agustín Conde Agudelo, para los obstetras es uno de los personajes de la más importante en todo lo que es amenaza para el prematuro. Va a estar acá en Asunción la semana que viene. Les invito a que lo escuchen los clínicos obstetras. Hace unos 15 años o más estuvo así en Cuya, por aquí, y también estuvo José María Carrera. Para los ginecólogos sabemos que son personalidades de la medicina perinatal. Ok, después de aquellos años, es la persona más importante de medicina perinatal que nos visita. Lo van a encontrar solamente en algunos de los congresos, etcétera, etcétera. Por eso le hago una invitación muy especial para que asistan, porque pocas veces van a poder tener la oportunidad de escucharlo. Es un excelente conferencista, muy didáctico y además muy buena persona. Están cordialmente todos invitados. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. La maduración pulmonar que hacen los ginecólogos antes del parto,
Esto no se puede ver tampoco por ecografía, nada, cambios en el pulmón. No, en el pulmón no. No vemos. Solamente por el tema de los corticoides, que ahorita que hablamos de los corticoides. como Porque por aumenta ejemplo, la producción de surfactante a través de la producción de neumocito tipo 2. Eso es lo que básicamente hace. Es una acción bioquímica. Pero eso pulmonarmente no vamos a ver ni un cambio en ecografía. En el pulmón no. Ahora no me estoy esperando que me pregunten ¿y por qué? O sea, ¿por qué hago tanto énfasis en el pulmón? No. Porque el único lugar donde vamos a ver cambios va a ser en el ducto venoso. Como no dimos todavía Doppler, no les cuento la historia. Pero el Doppler del ducto venoso con corticoides va a vasodilatar. Y voy a tener un hiperprebativo. Ayer estaba así, hoy está claro, usar corticoides. Pero ¿qué va a pasar? Se acaba el efecto de los corticoides y vuelve a cerrarse. Es el único lugar donde podemos identificar cambios en los corticoides. El Doppler del ducto venoso. ¿Sí, doctor? Doctor, y los centros a nivel nacional donde podemos enviar pacientes con estos diagnósticos, donde se necesita por ahí algún procedimiento. 0981, mi número de teléfono. No, broma en serio, sí. Ahora estamos tratando de